Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar con los conceptos básicos de qué es HSEQ. Como sabemos, esto es un acrónico de 4 palabras. H, que es health, en español, salud. Salud se encarga o se refiere al bienestar físico, mental y social de los empleados en el lugar de trabajo, incluyendo también la prevención de enfermedades, la promoción de estilos de vida saludable y la gestión de riesgos pues, para la salud en el entorno laboral. La S, que es safety, seguridad. Eh, Aquí nos centramos o se centra en la prevención de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo, donde podemos identificar y mitigar los riesgos. La E, que es environment, medio ambiente, se ocupa de la protección y la preservación del medio ambiente, las actividades y las operaciones de una organización. También se encarga de la parte de la gestión de los residuos, de la conservación de los recursos naturales, la reducción y emisiones de los gases que generen pues, las organizaciones. Y la Q, que es quality, que significa calidad en español, se refiere a la capacidad de cumplir con los requisitos, las expectativas del cliente, establecer los estándares de calidad, llevar controles, auditorías, gestionar los procesos de la mejora continua, garantizar la satisfacción del cliente. HSEQ pues abarca las áreas de seguridad y salud en el trabajo que encontramos en la ISO 45001, medio ambiente que encontramos en la ISO 1401 y de calidad que encontramos en la ISO 9001. Y esto pues se enfoca en garantizar la protección del personal, el entorno y la entrega de productos y servicios de alta calidad. Bueno, ¿qué es la integración HSEQ? La integración HSEQ es un método para gestionar las funciones de gestión en la seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad en la organización. Esta integración está diseñada para que las actividades de la organización se lleven a cabo de una forma en la que nos ayuda a proteger a los trabajadores de cualquier riesgo, ya sea ambiental, de CST y en este caso también puede ser los riesgos que estaban presentes en gestión de calidad, de las lesiones o enfermedades. Y lo que nos ayuda a garantizar productos y las instalaciones que cumplan con los requisitos de calidad aplicables. Al integrar pues, estos sistemas que harían como HSEQ, se busca optimizar los recursos, evitar pues, doble esfuerzo y mejorar la eficiencia operacional, además de pues, integrar el fomento de una cultura organizacional en la seguridad y la protección del medio ambiente y la calidad, pues que ahora, hoy en día son tan importantes en una organización. Listo. ¿Cuál es la importancia de la integración HSEQ? Esta importancia es que pues, nos ayuda a gestionar más eficiente y eficazmente los objetivos, los recursos y los procesos relacionados con el sistema integrado. Nos ayuda también a promover una cultura organizacional coherente, pues donde el área HSEQ se consideran aspectos fundamentales para las actividades diarias y cotidianas de la organización y para la toma de decisiones en la organización. También nos ayuda a simplificar los sistemas de gestión, evitando pues, doble trabajo innecesario y facilitando la implementación de mejoras y la toma de decisiones basadas en datos. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión integrada de HSEQ? Entonces, uno de los beneficios es que nos ayuda a mejorar la eficiencia operativa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar y abordar de una manera integral los riesgos, las oportunidades y los requisitos en materia de HSEQ. Aquí se pueden implementar medidas más eficientes, efectivas, lo que nos puede llevar a generar un mejor desempeño operativo. También la segunda sería una reducción de riesgos y costos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar y evaluar completamente los riesgos en el lugar de trabajo. Al abordar estos riesgos de una forma más proactiva, nos ayuda a implementar medidas preventivas adecuadas, se reduce pues la probabilidad de que alguno de nuestros trabajadores genere algún accidente o alguna lesión laboral y pues esto también ayuda en el bienestar de los empleados, lo que contribuye también a que tengamos un ambiente laboral más seguro y más saludable.
lo que también nos va a ayudar a reducir costos, porque pues permite eh, una utilización más eficiente de los recursos, al tener todo nuestro personal dentro de la organización, pues vamos a poder cumplir con todos los objetivos y vamos a cumplir con los requerimientos que necesita el cliente. También pues los procesos y la reducción de los desperdicios se evita. La duplicación de esfuerzos y su maximización en el uso de los recursos financieros, humanos y materiales. Además pues de prevenir y reducir el impacto ambiental que podamos generar. Y pues lo más importante es que con esta integración vamos a poder controlar y tener una reducción en los costos asociados a multas, compensaciones y reparaciones que se puedan generar. En el cumplimiento normativo y legal, pues es importante que conozcamos la naturaleza de nuestra organización, ya que pues toda la normatividad para cada tipo de organización es diferente. Entonces, al tener este enfoque integrado, nos puede ayudar a asegurar que estemos cumpliendo con todos los requisitos legales y normativos aplicables. Nos ayuda también pues a controlar y a evitar las sanciones y multas posibles por el incumplimiento de estos requisitos. En la mejora de la imagen y reputación, pues esto nos ayuda, o bueno, hace que la empresa la visualicen los demás como comprometidas con su organización, con una responsabilidad social definida y con el cuidado del medio ambiente. Lo que esto pues mejora la imagen ante el personal, ante los clientes, proveedores y el mercado en general. También se promueve pues una entrega de productos y servicios de alta calidad que cumple con los requisitos y las expectativas que nos está solicitando el cliente. Y en fomento de la cultura de seguridad y calidad, pues al implementar esta trinorma, la idea o lo que siempre se quiere es que las tareas se realicen a conciencia, que los trabajadores sean ellos mismos los que se cuiden y protejan, los que generen esta cultura y nos ayuden a las organizaciones a tener trabajos eficientes, a tener unos entornos seguros. ¿Cuáles son las mejores prácticas para una gestión eficiente de HSEQ? Bueno, primero, lo más importante es el compromiso de la alta dirección. Si la organización no cuenta con una alta dirección comprometida con esta integración, es posible que el sistema pues no surja y se quede ahí en implementación y no se pueda ejecutar. Por eso es importante que la alta dirección sean y estén responsables de sus actividades, de sus funciones y generen un espacio para que puedan abordar estos temas del sistema integrado de gestión. La segunda es la participación y el empoderamiento de los empleados. ¿Por qué? Porque en estos sistemas integrados siempre nos dicen que debemos comprometer y incluir en nuestras actividades, en nuestras tomas de decisiones a los trabajadores y que ellos también sepan y conozcan estos requisitos. Por eso es importante dar a conocer toda esta información. No podemos quedarnos con solo una información documental, no, sino que también tenemos que replicársela a nuestros trabajadores. Los objetivos. A mí me gusta usar, o yo siempre he usado durante toda mi trayectoria, que los objetivos sean SMART, que yo los pueda, que sean específicos, que yo los pueda medir, que sean alcanzables, que sean relevantes y que sean limitados está en un tiempo. Es importante pues y que sean coherentes con la misión y la visión que tiene la organización. El uso de tecnologías para la recopilación y el análisis de datos. ¿Por qué es importante hoy en día la tecnología? Pues porque ya las tecnologías han avanzado tanto que ya no queremos estar solo en el papel como antes. Ahora las herramientas nos ayudan a optimizar nuestro trabajo, a tener una mejor visión, nos facilitan el trabajo, nos optimizan los recursos, nos ayuda a que la gestión se integre y se mantenga, ya que pues usando plataformas tecnológicas como ISOTools nos van a ayudar a tener nuestros sistemas integrados, a manejar indicadores,
ya no vamos a tener que el Excel nos haga toda la gráfica para después tener que hacer el análisis, sino que ya los sistemas nos van a ayudar a generar dashboard, donde pues ya vamos a realizar nosotros el análisis con estos datos y va a ser una información más veraz y efectiva. También es importante realizar auditorías y revisiones periódicas del sistema. Por eso también es importante que, pues, que se generen como ese compromiso de la dirección de generar recursos, de generar espacios para realizar estas actividades, pues ya que la integración o la implementación de los sistemas siempre requieren de tiempo y de recursos. Entonces, por eso es importante también estar, ya cuando se tengan todas estas etapas, generar hábitos de revisiones, inspecciones, auditorías. ¿Cuáles son los pasos para lograr una integración eficiente? Bueno, primero, pues comprender los requisitos. Es importante que conozcamos la organización. Cada país tiene sus regulaciones eh, que establecen el funcionamiento de cada tipo de actividad económica. Entonces es importante que definamos y tengamos claro cuáles son los que nos competen a nivel nacional, y ya hay normas internacionales como la ISO, que es la que implementamos en todos los países principalmente. Entonces es importante conocer los requisitos que le aplican a la organización como tipo y qué numerales de las normas son los que los aplican. Es importante también evaluar el estado actual de la organización. ¿Por qué? Porque ahí conocemos cuáles son las falencias, ahí conocemos cómo está el sistema realmente, conocemos y sabemos en qué estamos fallando, qué debemos mejorar. Entonces, por eso es importante también evaluar el estado del sistema de gestión, si lo voy a empezar de cero, si ya tengo algunas bases. Después vamos a establecer las políticas y objetivos comunes. En este caso, pues vamos a integrar la política y los objetivos para que cumplamos las metas de todos estos sistemas integrados. La integración de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, pues acá ya es como para conocer cuáles son aquí es para conocer, combinar la gestión de cada una de estas normas o de cada uno de estos sistemas que vamos a integrar. En capacitación y concienciación es importante capacitar al personal. No es solo quedarnos en cómo capacitar el tema y ya dejarlo ahí. No, es importante también que sepamos que la gente está creando esa conciencia y que esta gente está trabajando también en pro de su seguridad, ya que pues algunas personas consideran que, que trabajan y no tienen esa pertenencia o ese sentido de pertenencia hacia la organización. Entonces lo importante es generar eso, que yo capacite a mi personal, que esté capacitado en todos los temas, pero también que generen una conciencia, que se sientan en un ambiente seguro de trabajo, que se sientan escuchados y valorados. Después pasamos a una etapa de establecimiento de indicadores claves del desempeño, los KPIs. ¿Por qué es importante? Porque los indicadores, porque necesitamos establecer y controlar las tareas, los procesos que estamos llevando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Midiéndonos a través de indicadores. Estableciendo metas, monitoreando el progreso para impulsar mejoras continuas. Sí, listo. El siguiente sería la mejora continua. Entonces, en esta mejora continua, ya si el personal está consciente de su trabajo, de su labor, de sus funciones, vamos a lograr un mejoramiento continuo. Vamos a generar una cultura de mejora continua, lo cual pues implementa procesos de revisión, evaluaciones periódicas, para identificar oportunidades de mejora y corregir desviaciones. Comunicación y participación. Es importante fomentar la comunicación que sea abierta y transparente en todo el área HSEQ. ¿Por qué? Porque pues esto ayuda a involucrar a los empleados,
proveedores y otras partes relevantes de la integración. Es importante pues estar comentando o comunicando nuestra documentación, nuestros procedimientos, programas instructivos y no solo dejarlos una hoja, en una carta, sino que pues se comunique y se socialice con las partes interesadas. Y por último, pues las auditorías internas y las revisiones de gestión. Es importante que se realicen auditorías internas para medir cómo van los procesos, si se están realizando los procesos como se establecieron, si se están llevando desviaciones, si hay fallas, porque pues es importante corregirlas a tiempo para que pues no nos generen no conformidades, incumplimientos, pues lo que nos afecta también la reputación de la organización. Identificar requisitos legales y normativos. Para identificar los requisitos legales y normativos, debemos identificar cada requisito que esté o que le competa a la organización, de acuerdo a su actividad económica y a su lugar de residencia. Es esencial garantizar el cumplimiento legal porque nos ayuda a proteger la salud y seguridad, conservar el medio ambiente, asegurar la calidad de los productos y servicios y gestionar de manera efectiva pues todos los sistemas de gestión. Bueno, estos requisitos legales pueden ser leyes, regulaciones, estándares, directrices. No podemos dejar pasar ninguno, ya que pues todos estos requisitos legales, si no los cumplimos a futuro nos pueden generar sanciones. Y esto pues dañaría la reputación de la organización. Establecer políticas y objetivos comunes. Es importante que al momento de la integración realicemos las políticas y los objetivos comunes que abarquen toda el área HSEQ. Al alinear estos objetivos, pues vamos a ser coherentes y vamos a tener una sinergia entre los aspectos HSEQ. Así vamos a promover la mejora continua y vamos a fortalecer la comunicación y el compromiso de toda la organización. Las políticas y objetivos deben ser aspectos interrelacionados y complementarios. Cada objetivo pues se va a complementar con los demás porque pues la idea de esta trinorma es esto, complementarse entre ellas. Promover una visión global, holística de la gestión donde se consideren todos estos aspectos ambientales, todos estos aspectos integrales. También gracias a tener objetivos y políticas comunes, pues vamos a eliminar barreras y a promover la colaboración entre los equipos, vamos a trabajar conjuntamente todos los procesos, se va a integrar toda la organización para un mismo fin. Las políticas es importante socializarlas, que la organización las tenga publicadas, que todo el mundo pues pueda y conozca estas políticas, que se promueva una comunicación efectiva y una participación activa y los compromisos de los empleados en consecuencia pues a estos objetivos comunes. Es un trabajo en equipo. Las formas para integrar los sistemas de gestión HSEQ, pues al integrar estos sistemas integrados vamos a evitar un doble trabajo y vamos a optimizar también los recursos que tengamos. Las formas para integrar los sistemas de gestión HSEQ son identificar los elementos y requisitos comunes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer las normas que vamos a implementar. En la integración HSEQ también se le pueden adherir otras normativas. Esto no quiere decir que vayan a ser solo, que yo tenga que integrar solo estas 3 normas, no. Las normas ISO nos permiten integrar más. Para identificar los elementos y los requisitos comunes, debemos analizar los elementos y requisitos comunes del sistema de gestión HSEQ, identificar áreas donde los procesos y las políticas, los procedimientos puedan complementarse. Entonces debemos conocer muy bien el sistema
lo que estamos montando para saber dónde podemos identificar los requisitos y elementos comunes. Establecer un enfoque de gestión unificado. Aquí vamos a desarrollar un marco de gestión unificado que aborde todos los tres sistemas, lo cual implica establecer políticas, procedimientos que se apliquen de manera consciente en todos los aspectos. La documentación compartida. Es importante validar qué documentación podemos compartir o en qué documentación podemos combinar la información de las tres normas, donde podemos, en qué manuales, qué registros, qué formularios podemos integrarlos. ¿Listo? Documentación compartida. Es importante también que esta documentación no generamos tanto documento, sino que logremos integrarlos todos, que en todo se vea la coherencia de los tres sistemas y que en esos tres sistemas pues se cumplan con los requisitos que nos exige la normativa. En los procesos integrados, pues aquí identificamos oportunidades para integrar procesos relacionados con HSEQ. Por ejemplo, podemos combinar la gestión de incidentes, las auditorías internas y las revisiones de desempeño en un solo proceso, que es una evaluación y monitoreo general del estado de cómo se encuentra la organización. Los recursos compartidos. Es importante que cuando estemos realizando el presupuesto, pues dejemos un rubro para estos sistemas integrados de gestión. Y no solo de dinero, sino también de tiempo, ya que pues al implementar estos sistemas vamos a necesitar tiempo para capacitaciones, para realizar análisis de datos, para socializar las informaciones, para el uso de herramientas y plataformas que nos ayuden a optimizar nuestros procesos. Pues estos recursos compartidos también pues nos va a ayudar a una asignación eficiente de recursos y evitar gastos innecesarios o sobrecostos. En liderazgo y responsabilidad vamos a fomentar una participación y un liderazgo de la alta dirección, donde los trabajadores vean que la organización desde su cabeza están pendientes y están gestionando o están preocupados por su bienestar y por optimizar los del trabajo y que el personal pues se sienta en un ambiente laboral adecuado, que cuente con todas las necesidades que requieran para ejecutar su labor, que sientan que ellos también hacen parte del equipo y de la organización. La alta dirección pues debe establecer también una visión muy clara y proporcionar pues los recursos necesarios para lograr esta integración exitosa. La auditoría y revisión, pues siempre debemos realizar auditorías, ya sean internas o externas, si necesitamos también validar cómo estamos, revisar las gestiones periódicas en las tres normas, no solo decir este año voy a realizar una, sino pues que se realice en todo el sistema para cumplir con todos los requisitos. Esto pues asegura que los sistemas de gestión integrados estén siendo implementados y se mantengan actualizados. Entonces, el sistema integrado pues HSEQ nos ayuda a lograr mediante la identificación de superposiciones, el establecimiento de un enfoque unificado, el uso de una documentación compartida, la integración de los procesos, la optimización de unos recursos compartidos, el liderazgo y la responsabilidad de la alta dirección y la realización de auditorías y revisiones periódicas o permanentes, lo cual pues va a ayudar a las organizaciones a tener una gestión eficiente y efectiva. ¿Cuál es la importancia de la capacitación y la concienciación en HSEQ? Esta importancia o este plus que nos da la capacitación y la concienciación en HSEQ nos ayuda a mejorar las competencias de nuestro personal. Si tenemos entrenado en el cargo al personal, es importante realizar las inducciones, respetar los tiempos de capacitaciones, evaluar las capacitaciones para saber si las personas comprendieron el tema visto. Nos ayuda a prevenir accidentes y lesiones, ya que pues el personal si está capacitado, conoce su trabajo, sabe cuáles son sus riesgos y peligros a los que está expuesto, pues va a tratar de mitigar estos accidentes. El
fomento de la cultura de seguridad, les decía, el personal si está capacitado, si se conoce su trabajo, si tiene las herramientas para trabajar, va a estar consciente y va a realizar su trabajo de forma óptima, no se va a saltar los procedimientos ni normativas, entonces va a generar un trabajo óptimo. La protección del medio ambiente, ya que vamos a reducir las emisiones, vamos a generar campañas para la reducción del uso eficiente de los recursos, vamos a estar más pendientes de los impactos ambientales que podamos generar y asimismo pues ayudar a mitigarlos. Vamos a mejorar la calidad de todos, tanto para el cliente como la calidad de vida de las personas, la calidad en el trabajo de los empleados. Vamos a tener un cumplimiento normativo, ya que pues vamos a cumplir con los estándares establecidos, vamos a cumplir con los requisitos aplicables, vamos a tener una participación y un compromiso por parte de la alta dirección, de todos los cargos y miembros de la organización, y así vamos a tener una mejora continua. ¿Por qué? Porque si el personal está capacitado y se siente que es escuchado, nos van a sugerir nuevas iniciativas, vamos a poder generar nuevos horizontes, vamos a tener una visión diferente de todas las áreas, de todos los procesos que llevamos. La importancia de la medición y la mejora continua, HSEQ. Es importante en la capacitación también validar que se genere esta conciencia. Lo que les digo es muy importante evaluar, tener estas evaluaciones y medir si nuestros trabajadores han comprendido y conocen el contexto de la organización. La importancia de la medición y la mejora continua HSEQ es la medición y la mejora pues nos ayudan a evaluar el desempeño, identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas y preventivas para impulsar la excelencia en HSEQ. La importancia de las medidas, la medición y la mejora continua en HSEQ pues, nos permite realizar evaluaciones de desempeño, también nos proporciona datos objetivos sobre el desempeño actual del sistema integrado, nos permite identificar brechas entre el desempeño real y los objetivos establecidos, así como áreas críticas que requieren atención. También nos ayuda a una identificación de oportunidades de mejora. Estas las podemos realizar a través de las mediciones. Ya pues la organización define cómo quiere identificar las oportunidades. Se puede identificar oportunidades de mejora HSEQ. Esto incluye pues la detección de deficiencias en los procesos, la identificación de riesgos emergentes y la identificación de áreas donde se puedan implementar las mejoras para lograr una mayor eficiencia y efectividad. También nos va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos reales. La medición proporciona pues una base objetiva para la toma de decisiones en el sistema integrado. Pues nos permite evaluar el impacto de las acciones implementadas, identificar las prácticas más efectivas y respaldar la asignación de recursos de manera informada. También pues, nos ayuda con el cumplimiento normativo. La medición es fundamental para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en el área HSEQ. También nos permite verificar si estamos cumpliendo con los estándares establecidos y así poder tomar las medidas correctivas, preventivas, en caso de algún incumplimiento. La mejora continua. La mejora continua pues, se logra también a través de las identificaciones de oportunidades de mejora y la implementación de acciones correctivas y preventivas. La medición también proporciona una referencia para evaluar el impacto de las acciones de mejora implementadas y garantizar que se mantenga un enfoque continuo en la excelencia HSEQ o del sistema integrado, que es lo que quiere la organización. La comunicación y transparencia. La medición y la mejora continua promueve la comunicación y transparencia en HSEQ. Al compartir pues, los resultados que nos generen todas estas herramientas
y las acciones de mejora implementadas, vamos a generar una confianza en los empleados, en los clientes y en otras partes interesadas en la capacitación de las organizaciones para gestionar eficazmente todos nuestros aspectos relacionados con el área HSEQ. Entonces, la medición y la mejora continua pues son muy esenciales para la integración HSEQ, ya que nos permite evaluar el desempeño, identificar oportunidades de mejora, respaldar la toma de decisiones basadas en datos y garantizar el cumplimiento normativo, promover pues una mejora continua y fomentar la comunicación y transparencia en la organización, lo cual nos permite pues enfocarnos e impulsar la excelencia HSEQ y así lograr una integración eficiente. Muchas gracias. Bueno, en resumen entonces, para una integración eficiente y eficaz, lo que debemos hacer es, primero, identificar los requisitos y los riesgos existentes con una evaluación inicial o con la herramienta que necesitemos. Diseño de un sistema, establecer las políticas, procedimientos, estructuras organizativas. Una implementación, en la implementación pues vamos a comunicar, capacitar y asignar las responsabilidades. Es importante definir qué roles van a tener los trabajadores, los líderes, los gerentes. Entonces es importante definir estas responsabilidades y realizar un monitoreo y la mejora continua con la medición de los desempeños y las acciones correctivas. Entonces, para concluir la integración o la implementación de un sistema integrado de gestión nos puede ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y normas aplicables, mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos, reducir costos y así vamos a lograr mejorar la reputación y la confianza de los clientes y de las partes interesadas. También esta implementación nos puede ayudar a cumplir con las regulaciones y normas aplicables, evitando multas y cobros adicionales, lo que también nos ayuda a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, a reducir costos, tanto de mano de obra como en personal, y mejorar la reputación y la confianza de los clientes y de las partes interesadas. Vale, muchas gracias.